se quitó la ropa, dijo que no tenía elección, y al día siguiente su contrato fue cancelado. Lo que pasó en esa fiesta secreta de MGM nunca llegó a los periódicos, pero terminó con una actriz hospitalizada, drogada y olvidada por todos. En 1937, una joven fue violada por un ejecutivo del estudio, y el escándalo fue silenciado con una campaña de difamación. Ella desapareció. Él fue ascendido. Eso no está en los libros de historia del cine. Eso es lo que Hollywood quiso enterrar bajo alfombras rojas, flashes y estatuillas doradas. Las actrices que verás hoy no solo fueron usadas como carne de consumo visual, fueron abusadas, manipuladas, vendidas al mejor postor y luego tiradas como si nunca hubieran existido. Algunas eran promesas del cine, otras ya eran leyendas, pero todas terminaron igual, rotas, silenciadas y reemplazadas por la siguiente cara bonita. Y lo más enfermizo, el sistema que las destruyó también escribió sus obituarios. Hoy te mostraremos 5 casos reales, 5 historias tan sucias, crueles y olvidadas, que hacen ver al Hollywood clásico como lo que realmente fue, una fábrica de belleza y de víctimas. La invitaron a una fiesta para trabajar, acabó viola, humillada y enterrada por el sistema más poderoso de la industria. En 1937, Patricia Douglas era una joven bailarina con sueños de cine. Respondió a un casting de MGM para aparecer en un cortometraje publicitario, o al menos eso decía el aviso. Lo que no sabía es que había sido seleccionada junto con otras chicas para asistir a una convención de vendedores del estudio. Una fiesta secreta, repleta de alcohol, ejecutivos borrachos y mujeres jóvenes al servicio del entretenimiento. A Patricia la obligaron a beber, y cuando intentó escapar, un vendedor del estudio la persiguió hasta el estacionamiento y la violó con brutalidad. Tenía 20 años, y su vida se partió en dos. Lo que vino después fue todavía más sucio. Cuando intentó denunciar el ataque, MGM movilizó a su ejército de abogados y publicistas para destruirla. Alegaron que era una chica fácil, que se lo había buscado, que estaba mintiendo. La acusaron de difamación, de inmoralidad y hasta de ser una oportunista. En vez de justicia, Patricia recibió amenazas, burlas y rechazo absoluto. Los medios, comprados por los estudios, publicaron notas que la ridiculizaban, y el sistema, ese que protegía a estrellas con secretos indecibles, la silenció con una violencia más cruel que la primera. Durante años fue vista como la dama intachable del cine clásico, pero detrás de esa imagen pura, había un secreto monstruoso. Su hija era el producto de una viola. En 1935, Loretta Young filmó The Call of the Wild junto a Clark Gable, el hombre que ya era considerado un dios en los sets, carismático, seductor, inalcanzable, pero también poderoso y peligrosamente intocable. En una noche fuera de cámara, mientras estaban en locación, Gable forzó a Loretta. La vio y la dejó embarazada. Ella tenía apenas 22 años. Él era una superestrella con esposas, amantes y una legión de estudios detrás. ¿El resultado? Un embarazo que puso en juego su carrera, su reputación y su futuro entero. El escándalo, por supuesto, debía ser controlado. MGM, que tenía a Gable como su joya más rentable, no podía permitirse una mancha. Así que Loretta fue enviada a Europa con la excusa de unas vacaciones médicas. En realidad, estaba escondiendo su vientre. Dio a luz en secreto y entregó a la niña a un orfanato católico. Meses después, la adoptó legalmente para que pareciera una obra de caridad. La pequeña Judy Lewis creció creyendo que era hija adoptiva de Loretta. Nunca supo que era su madre biológica, y mucho menos que su padre era Clark Gable. Loretta guardó el secreto durante décadas. Ni siquiera se lo confesó a su hija. Y aunque toda su vida llevó el peso de esa verdad, solo cuando era anciana, aceptó lo que realmente había ocurrido. Dijo que en esa época ni siquiera sabía que algo así podía ser llamado violación. Fue una época donde las mujeres no tenían derecho a decir no, y los ídolos del celuloide hacían lo que querían sin consecuencia alguna. Clark Gable murió sin enfrentar jamás su crimen. Fue amado, ovacionado, venerado. Ella, en cambio, fue aplaudida por saber callar. La historia completa salió a la luz después de su muerte, en memorias y entrevistas familiares, y lo que dejó al descubierto no fue solo un crimen silenciado,
sino el mecanismo perfecto que tenía Hollywood para proteger a sus monstruos. Encubrir, borrar, reescribir. Loretta Young fue una mártir con sonrisa de estrella. Una mujer rota por dentro que jamás se permitió quebrarse en público. Porque si lo hacía, el sistema la devoraba viva. No hubo juicio, no hubo castigo, no hubo disculpas. MGM enterró el escándalo y la industria nunca volvió a contratarla. Patricia se convirtió en un fantasma, marcada para siempre como una loca que se atrevió a alzar la voz. Mientras tanto, su viola siguió trabajando como si nada. El caso desapareció de los archivos, como si nunca hubiese existido. Y durante décadas, Hollywood se aseguró de que nadie recordara su nombre. No fue sino hasta el año 2003, con el documental Girl 27, que el mundo escuchó la verdad. Patricia Douglas no fue una víctima aislada, fue una advertencia. Así terminaba cualquier mujer que desafiara el poder de los estudios. Un escándalo que Hollywood jamás pagó, pero que dejó una herida abierta en su historia más oscura. Heredó el apellido más legendario del teatro norteamericano, y terminó en un cuarto de hotel, sola, borracha, olvidada y muerta a los 38 años. Diana Barrymore tenía todo para triunfar: belleza, apellido, conexiones. Era hija del mítico John Barrymore, pero también heredó su maldición: alcoholismo, inestabilidad, abandono. Desde joven, fue arrojada al mundo del espectáculo como un trofeo familiar. Universal la firmó con bombo y platillo. La vendieron como la nueva promesa del drama, y apenas tropezó, le soltaron la mano. El estudio la promocionaba como la hija del gran Barrymore, pero puertas adentro la trataban como un producto defectuoso. Su vida amorosa fue un desastre orquestado por el mismo sistema que la encumbró. Se casó 3 veces con hombres que la golpeaban, la manipulaban o la explota. Uno de ellos incluso le robó hasta el último centavo para gastarlo en apuestas. Cada vez que intentaba volver al cine, los productores la miraban con asco. La borracha de siempre, decían. Nadie se detuvo a pensar por qué una mujer así estaba destrozada. Nadie se preguntó qué hizo Hollywood con ella cuando ya no vendía entradas. Diana terminó encerrada en hospitales psiquiátricos, sometida a terapias de choque y humillaciones públicas. Su autobiografía, Too Much, Too Soon, no fue un éxito, porque nadie quería escuchar a una mujer contar cómo la destruyó la fama antes de que pudiera saborearla. Murió sola, rodeada de botellas y deudas, en un hotel barato. La prensa solo mencionó que era la hija de. El sistema que la lanzó, la rechazó. El apellido que la coronó, la aplastó. Y su historia, como tantas otras, fue sepultada bajo una montaña de glamour fingido. ¿A quién crees que aún hoy la industria sigue encubriendo, esperando que caiga sola, sin que nadie haga preguntas? Déjalo en los comentarios. Y no te guardes nada, porque el silencio, en Hollywood, siempre fue parte del espectáculo. Ganó un Oscar por interpretar a una mujer condenada a muerte, sin saber que su propia sentencia ya estaba escrita, en el guión envenenado de Hollywood. Susan Hayward era fuego puro, intensa, desafiante, inolvidable. Una actriz con carácter que no se doblegaba fácilmente. Pero eso, en el viejo Hollywood, era un pecado mortal. Los estudios la adoraban mientras generaba taquilla, pero tras bambalinas la veían como un problema con tacones. Sufría migrañas terribles, crisis emocionales y ataques de pánico que no eran otra cosa que el reflejo de años de maltrato emocional, jornadas de trabajo inhumanas y acoso encubierto por parte de directores y productores. Durante el rodaje de The Conqueror, una de las decisiones más fatales de su carrera, fue enviada junto al resto del elenco a filmar en el desierto de Utah, justo donde el gobierno estadounidense había hecho pruebas nucleares. El set estaba contaminado por radiación, pero nadie les dijo nada. De los 220 miembros del equipo, más de 90 desarrollaron cáncer, incluidos Susan Hayward, John Wayne y el propio director. Fue como filmar una película con la muerte escondida en cada grano de arena. Y nadie los protegió, porque en Hollywood, el espectáculo siempre estaba por encima de la salud. Susan murió a los 57 años con un tumor cerebral. Pero antes, vivió una vida marcada por relaciones abusive, adicciones médicas y una caída lenta y dolorosa. Su esposo la golpeaba y controlaba todo su dinero. Sus agentes la drogaban para que no discutiera en los rodajes.
Su talento la convirtió en ícono, pero su dolor fue siempre invisible. Cuando ya no daba la imagen de diva perfecta, los estudios le cerraron la puerta. Así de rápido, así de frío, así de Hollywood. La llamaban la reina pelirroja de Hollywood, pero lo que nadie decía es que vivía atrapada en una jaula de celuloide, bajo la obsesión enfermiza de un director legendario. Maureen O'Hara brillaba con una fuerza distinta. No era solo belleza, era presencia. Una actriz feroz, de carácter, que se negaba a ser una muñeca de estudio. Eso la convirtió en objetivo perfecto de hombres que no soportaban ver a una mujer con poder. Uno de ellos fue John Ford, uno de los directores más aclamados del cine clásico. La admiraba, sí, pero también la deseaba y la controlaba. La perseguía, la manipulaba y decidía qué papeles debía aceptar. Su obsesión fue tan intensa que dañó no solo su carrera, sino su vida personal. Ford la dirigió en varias películas, pero tras cada rodaje, su actitud se volvía más invasiva. La llamaba a todas horas, la hostigaba en el set, la sometía a escenas humillantes frente a todo el equipo, solo para quebrarla. Maureen tenía que sonreír en pantalla mientras por dentro se ahogaba de rabia e impotencia. No podía enfrentarlo abiertamente. Sabía que Ford tenía el respaldo de los estudios y que cualquier señal de rebelión la dejaría sin trabajo. Así que aguantó. Durante años, hasta que un día, cansada, se alejó de él para siempre. Pero el daño ya estaba hecho. Además de Ford, otros ejecutivos la hicieron blanco de propuestas indecentes, presiones para posar sin ropa y castigos, encubiertos cada vez que decía que no. Una vez, una revista inventó que había sido atrapada besándose con un hombre en el pasillo de un cine para arruinar su imagen de mujer recatada. Cuando exigió una disculpa pública, los medios la llamaron exagerada. Nadie quería ver a Maureen como una víctima, porque eso arruinaba el mito de la estrella indomable. Pero lo era. Solo que el cine no estaba listo para admitir que incluso las mujeres más fuertes podían ser destrozadas por dentro. Maureen vivió hasta una edad avanzada, alejada del escándalo, pero nunca volvió a hablar con detalle de lo que soportó. No quiso escribir memorias de venganza ni manchar nombres. Pero en entrevistas breves, dejó entrever el infierno que atravesó. Fue una de las pocas que logró escapar viva del sistema, pero no lo hizo ilesa. El precio de ser mujer, talentosa y valiente en el viejo Hollywood, fue una cadena que arrastró toda su vida. Detrás de cada contrato había un secreto. Detrás de cada glamour, una herida. Ellas no fueron simplemente olvidadas, fueron destruidas a propósito. Usadas, abusadas y silenciadas por el sistema que más presume amar a sus estrellas. Y lo más perturbador es que durante décadas nadie se atrevió a contar la verdad. Porque en el viejo Hollywood, hablar significaba desaparecer. Ser una difícil, una loca, una mujer problemática. Pero hoy sus nombres vuelven a la luz, no para rendirles homenaje, sino para exponer el infierno que vivieron solo por atreverse a existir con voz propia. Ahora queremos saber qué piensas tú. ¿Cuál de estas historias te dejó helado? ¿Cuál crees que la industria jamás quiso que conociéramos? Déjalo en los comentarios. Y si este video te hizo ver el lado más oscuro del cine clásico, dale like y comenta. Así el algoritmo lo mostrará a más personas. Y estas voces no volverán a ser enterradas. Nos vemos en el próximo video, porque mientras sigan saliendo verdades, nosotros vamos a seguir contándolas.